Después de su despedida de soltera, mi prometida me pidió un tiempo. Yo sonreí. Bienvenidos a Confesiones de Infieles. Comencemos con la historia de hoy. Mi nombre es Raymond. Tengo 45 años. Soy dueño de 3 almacenes de detallado de vehículos en las afueras de Houston. Nada lujoso por fuera, pero por dentro es trabajo de precisión, contratos, cuentas rentables. Dinero constante. Lo construí a lo largo de 20 años, comenzando con un solo garaje prestado. Y una camioneta que se averiaba más de lo que funcionaba. No hablo mucho del pasado, pero tengo un hijo, Jacob, de 20 años. Vive con su madre durante las vacaciones escolares, estudia ingeniería, y se mantiene centrado. Hice mi parte ahí, aunque el matrimonio no sobrevivió. Lo terminamos de forma limpia. Sin peleas, sin juegos en los tribunales. Solo 2 personas que admitieron la verdad demasiado tarde. Conocí a Michelle en una subasta benéfica en el centro. No era ruidosa, no intentaba llamar la atención. Simplemente tenía una forma de observar una habitación. Como si la entendiera mejor que la mayoría de la gente allí. Hablamos cerca de la barra durante unos 10 minutos, antes de que alguien nos interrumpiera. Y recuerdo haber pensado que me gustaría terminar esa conversación. Y lo hicimos. Se convirtió en cenas, luego en fines de semana. Y después en algo que comenzó a sentirse estructurado, no caótico, no incierto. Michelle tenía disciplina en su vida. Trabajaba en finanzas corporativas. Todo lo que hacía, tenía un orden detrás. Eso encajó conmigo más de lo que esperaba. Después de 18 meses, le propuse matrimonio. Un momento sencillo, una cena privada, sin público. Dijo que sí sin dudarlo. Sus padres, Harold y Diane, estuvieron allí el siguiente fin de semana para una cena de celebración. Fue entonces cuando lo sentí por primera vez. El apretón de manos de Harold fue demasiado firme, demasiado controlado. Como el de un hombre que me estaba midiendo en lugar de saludarme. Diane sonrió de la forma en que la gente sonríe cuando aprueba algo temporal. Lo noté. No hice ningún comentario. Fijamos la boda para finales de la primavera, en un rancho para eventos a las afueras de la ciudad. Terreno abierto, un montaje limpio, nada exagerado. Michelle se encargó de la mayor parte de la planificación. Fue muy precisa con eso, la distribución de los asientos, los colores de las flores. Las llamadas a los proveedores. Incluso pospuso la fecha una vez, dijo que la presión del trabajo estaba aumentando. No discutí. Ajusté el calendario y seguí adelante. Mirando hacia atrás, esa fue la primera pequeña concesión que hice, sin cuestionarla. También hubo otros detalles. Sus padres estaban involucrados más de lo habitual. Harold sugería proveedores. Diane llamaba a Michelle tarde en la noche. Para hablar sobre arreglos en los que yo no estaba incluido. Me dije a mí mismo que solo era entusiasmo familiar. Me mantuve enfocado en el trabajo. Eso es lo que hago cuando algo no se siente del todo bien. Sigo adelante, y espero los hechos. En ese momento, no sabía que ya estaba esperando que algo se rompiera. 10 días antes de la boda, Diane anunció un viaje de despedida de soltera. Michelle me lo contó mientras yo revisaba facturas en la mesa de la cocina. Se apoyó en la encimera, con el café en la mano, como si fuera un pequeño detalle. Mamá planeó algo para mí, dijo. Solo un par de días. Un viaje de chicas antes de la boda. ¿Dónde? Pregunté sin levantar la vista. Key West, 2 noches, nada del otro mundo. Dejé de escribir por un segundo. Key West tenía sentido sobre el papel, pero Diane no era del tipo de planear nada del otro mundo. Todo lo que hacía, tenía una estructura detrás. Aún así, asentí. De acuerdo. Michelle sonrió como si estuviera aliviada de que no insistiera más. Eso debería haberme dicho algo. 2 días después, Diane llamó mientras Michelle estaba en la cocina.
Podía escuchar ambos lados de la conversación. Está todo listo, cariño, dijo Diane. Los vuelos están reservados. Tus primas se reunirán contigo allí. Una última celebración como Dios manda. Antes de que todo cambie. Michelle me miró cuando escuchó esa última parte. Todo cambie. Así no es como la gente normal habla de una boda. Mantuve mi rostro neutral. Michelle se fue un viernes por la mañana. La llevé al aeropuerto. Me besó antes de pasar por seguridad. Volveré el domingo por la noche, dijo. No trabajes demasiado. Tú tampoco, dije. Ella se rió. Literalmente me voy de vacaciones. La vi desaparecer por el control de seguridad del aeropuerto. Algo en mi pecho permaneció tenso incluso después de que se fuera. Esa noche, me senté en mi oficina, sobre el almacén principal. Mi teléfono se iluminó alrededor de las 9:40. Michelle había publicado una historia. No era Key West. Era Charleston. Un bar en una azotea, el horizonte nocturno, una copa en su mano. Y a su lado, un hombre que no reconocí. De unos 35 años, traje impecable, demasiado cómodo en la foto, como si perteneciera allí. No reaccioné de inmediato. Solo la miré el tiempo suficiente para asegurarme de que no estaba malinterpretando la situación. Fue la forma en que Michelle estaba de pie junto a él lo que me molestó. No había incomodidad en ello. Ni vacilación. Parecía que ya sabía exactamente lo cerca que quería estar. La conocía lo suficiente como para notar la diferencia. Luego se la reenvié a alguien a quien no había llamado en años. Su nombre era Victor Chow. Investigaciones privadas, seguridad para ejecutivos. El tipo de hombre que no pregunta por qué, solo que necesita ser confirmado. Lo llamé después. Necesito que vigiles algo, le dije. ¿Cuál es el objetivo?, preguntó. Mi prometida, dije, y un viaje que no es lo que se supone que debe ser. Hubo una breve pausa. Envíame lo que tengas, dijo Víctor. Empezaré esta noche. Terminé la llamada y me recosté en mi silla. Aún no sentía ira, ni siquiera confusión. Solo una silenciosa comprensión de que algo había cambiado, y ya no estaba adivinando. Estaba observando. Y observar significaba que ya estaba un paso por delante de ellos. Víctor me llamó la tarde siguiente. Yo estaba dentro de mi almacén principal, viendo a un equipo reemplazar el sello de un elevador hidráulico. Mi teléfono sonó. Salí. La tengo, dijo Víctor. ¿Dónde? Charleston, no Key West. Se registró en un hotel boutique en el Paseo Marítimo hace 2 noches. No dije nada. Él continuó, no está sola. Esa parte ya la sabía. Víctor me envió una carpeta en 10 minutos. La abrí en mi camioneta. Primera imagen, Michelle sentada en un restaurante al aire libre junto al puerto, riendo. Inclinándose hacia adelante como si estuviera en medio de una conversación importante. Segunda imagen, el hombre de la historia de la azotea. Víctor confirmó su nombre, David Pierce, 36 años. Su familia dirigía un grupo de inversión privado, vinculado al desarrollo inmobiliario en todo el sureste. Tercera imagen, Michelle caminando a su lado por una calle empedrada. Sin tocarse, pero tampoco distantes, lo suficientemente cerca como para plantear preguntas. Entonces Víctor volvió a llamar. ¿Hay más? Dilo. Sus padres están allí. No me moví al principio. Explícate. Harold y Diane se registraron en el mismo hotel la mañana en que ella llegó. Mismo establecimiento. Mismo periodo de tiempo. Están en el mismo piso. Eso cambió la forma de todo. Estás diciendo que están involucrados, dije. Estoy diciendo que están presentes, respondió Víctor. Y no están al margen de lo que está sucediendo.
continuó. David no es alguien al azar. Su familia está vinculada a una estructura de préstamos privados. Harold tiene un préstamo conectado a esa red. De aproximadamente $300.000. Esa cifra se quedó en el aire. Entonces, esto está arreglado, dije. Estoy diciendo que está coordinado, respondió Víctor. Miré a través del parabrisas hacia el almacén. Hombres trabajando, máquinas en movimiento, todo honesto, todo predecible. ¿Y Michelle? Pregunté. Una pausa. No creo que ella lo vea todo, dijo Víctor. Pero está metida en ello. Luego añadió, hay una cosa más. No respondí. Mi hombre se quedó toda la noche. La última foto tiene fecha y hora de las 7:12 de la mañana siguiente. Ya sabía lo que venía. Michelle salía de la suite de David Pierce. El mismo vestido que usó para la cena. Los tacones en la mano. El pelo recogido. Parecía como si no hubiera vuelto a su habitación en toda la noche. No hablé durante unos segundos. Envíamelo todo, dije. Luego colgué. No me moví durante un rato. Después, revisé de nuevo las redes sociales de Michelle. La historia ya no estaba, la había borrado, pero yo ya la había visto. Y Víctor ya lo había confirmado. Eso es lo que tiene la verdad. No necesita permanecer visible una vez que ya la has atrapado. Esa noche, Michelle me envió un mensaje de texto. Todo es precioso aquí. Te echo de menos. No puedo esperar a volver a casa. Respondí, bien. Viaja con cuidado. Sin acusaciones. Sin preguntas. Porque ahora entendía algo simple. Si hablas demasiado pronto, pierdes la ventaja. Y yo no estaba en el negocio de perder. Michelle regresó el domingo por la noche. Fui a recogerla yo mismo. Quería verla en el momento en que saliera por esa puerta del aeropuerto. No a través de historias o mensajes, sino en tiempo real. Se veía cansada, de la forma en que los viajes cansan a la gente. El pelo ligeramente despeinado, los ojos más suaves de lo habitual. Sonrió cuando me vio y vino directamente a mis brazos. Te he echado de menos, dijo. Yo también a ti, respondí. Me abrazó un segundo más de lo normal. Luego se apartó y cogió su bolso. En la camioneta, habló durante todo el camino a casa. El hotel era increíble, dijo. Salimos junto al agua todas las noches. Diane realmente se lució. Sí, pregunté. Sí, fue agradable. Simplemente relajante. Su voz era firme. Demasiado firme. Yo miraba la carretera. En ningún momento mencionó Charleston. En ningún momento mencionó a David Pierce. Ni una sola vez. Esa fue la primera confirmación real. Cuando llegamos a casa, subió a ducharse. Yo me quedé en la cocina. Víctor me envió un mensaje de texto mientras ella todavía estaba en el baño. También hay una pulsera. Leí eso 2 veces. No respondí. En su lugar, abrí un cajón y puse una carpeta dentro. Todo lo que Víctor había enviado hasta ahora, fotos, registros de hotel, nombres, conexiones. No para una confrontación todavía, sino para el momento oportuno. Michelle bajó más tarde con ropa cómoda, actuando normal de nuevo, como si nada hubiera cambiado. Se apoyó en la encimera. Me muero de hambre. ¿Podemos pedir algo? Sí, dije. Siéntate. Comimos en la mesa como de costumbre. Habló sobre los planes de asientos para la boda. Escuché, hice pequeñas preguntas, mantuve la conversación ligera. Se relajó más a medida que avanzaba la noche. Eso me lo dijo todo. La gente solo se relaja cuando cree que la superficie sigue intacta. Después de la cena, tomó mi mano sobre la mesa.
Estamos bien, ¿verdad?, preguntó. La miré por un momento. Sí, dije. Estamos bien. Pero no estaba respondiendo a la pregunta que ella creía que estaba haciendo. Esa noche, me quedé despierto más tiempo que ella. En algún momento, dejó de fingir y se durmió. Me quedé allí, en la oscuridad, escuchando cómo su respiración se calmaba. Y pensé en algo que Víctor me dijo una vez. La mayoría de la gente no miente porque sea mala. Mienten porque creen que pueden manejar la verdad más tarde. El problema es que la verdad no espera. Y yo tampoco. 3 días antes de la boda, Michelle bajó temprano. Vestía de manera informal, con el pelo recogido, y ya tenía el café en la mano. Me miró como si hubiera estado pensando toda la noche en algo importante. He estado pensando, dijo. No respondí de inmediato. Solo la observé. Dejó su taza en la encimera, como si estuviera preparando una conversación que ya había ensayado. Creo que deberíamos ir más despacio, dijo. Quizás tomarnos un descanso, no cancelar nada, solo hacer una pausa. Ahí estaba. Sin pánico, sin emoción, una frase controlada, cuidadosamente construida. Asentí una vez. ¿Un descanso?, repetí. Se relajó ligeramente. Solo hasta que las cosas se calmen. No quiero que nos precipitemos a algo si alguno de los dos tiene dudas. Me levanté de la silla lentamente. De acuerdo, dije. Eso la sorprendió. Esperaba resistencia, preguntas, emoción, algo que pudiera manejar. En lugar de eso, sonreí. No fue una sonrisa cálida, ni suave, solo controlada. Luego, caminé hacia la encimera y cogí la carpeta que había colocado allí la noche anterior. Creo que deberías ver algo antes de continuar esta conversación. Sus ojos se clavaron en la carpeta de inmediato. ¿Qué es eso?, preguntó. Siéntate, le dije. Dudó, y luego se sentó a la mesa. Abrí la carpeta y la giré hacia ella. La primera página era una foto de Charleston. Ella, David, lo suficientemente cerca como para que la mentira no necesitara explicación. Su expresión cambió ligeramente. Eso no es. Pasé la página. Registros del hotel, misma ubicación, mismas fechas. Sus padres registrados en el mismo establecimiento. Su respiración cambió. Seguí pasando páginas. David Pierce, perfil financiero. Conexión con una estructura de inversión privada vinculada a la deuda de Harold. Luego, el recibo de la pulsera, de oro rosa, grabada con sus iniciales. Ahí me detuvo. Yo no pedí eso, dijo rápidamente. ¿Él solo? Me la dio en la cena. No supe cómo rechazarla. No discutí. Solo la miré. Pero te la quedaste, dije. Silencio. Fue entonces cuando sus manos se apartaron de la mesa. Se echó hacia atrás como si la silla ya no fuera estable. Yo no sabía qué era esto, dijo. No sabía nada del acuerdo, ni del préstamo, nada de eso. Cerré la carpeta. Te creo cuando dices que no planeaste esto, dije. Pero aún así fuiste. Aún así mentiste cuando volviste, y dejaste que sucediera. Antes de que pudiera responder, la puerta principal se abrió. Pasos. Harold y Diane entraron como si todavía fueran los dueños del ritmo de la habitación. Diane sonrió automáticamente. Buenos días a los dos. Se detuvo cuando vio la mesa. Harold también lo vio. La carpeta, las fotos. El ambiente cambió al instante. Nadie habló durante unos segundos. Entonces Diane dijo con cuidado, ¿qué está pasando aquí? La miré. Sentaos, dije. Los dos. Ya sois parte de esto. Michelle se giró hacia ellos lentamente. Como si estuviera viendo algo que había evitado notar durante mucho tiempo. Y por primera vez,
No parecía tener el control de nada. Ni de la habitación, ni de la historia, ni siquiera de sus propias decisiones. Harold no se sentó. Se quedó de pie cerca de la entrada, como si sentarse hiciera oficial la situación. Diane fue la primera en moverse. Acercó una silla y se sentó en el borde, aferrándose a su compostura como si fuera parte de su identidad. Michelle los miró a ambos. «Mamá, papá, ¿qué es esto?», preguntó. No respondí por ellos. No era necesario. Harold finalmente habló. Esto se está sacando de contexto. Toda esta situación. Abrí la carpeta de nuevo y coloqué una sola página sobre la mesa. No una pila, solo una. El registro del préstamo, $300.000. Estructura de préstamos privados conectada al grupo de inversión familiar de David Pierce. Toqué la página una vez. Esto es el contexto, dije. Todo lo demás es ruido. Diane se inclinó hacia adelante de inmediato. Raymond, esto es un acuerdo financiero. No tiene nada que ver con la relación de Michelle. La miré. Hicisteis que vuestra hija cruzara el país, 10 días antes de su boda, dije. La alojasteis en el mismo hotel que un hombre vinculado a vuestra deuda. ¿Y lo llamáis algo no relacionado? La mandíbula de Harold se tensó. David es un buen partido. Eso es todo lo que se pretendía. Michelle se estremeció al oír eso. Un partido, repitió en voz baja. Diane intervino rápidamente. ¿Cariño? Solo queríamos que tuvieras opciones. Eso es todo. Has estado tan centrada en esta boda. Pensamos que deberías conocer a alguien estable. Alguien consolidado. La interrumpí. No, dije. No se organizan reuniones así sin una intención. El silencio volvió a caer sobre la habitación. Michelle se giró hacia Harold. Dime la verdad. Harold dudó. Esa vacilación lo dijo todo. Finalmente, exhaló. El préstamo debía ser reestructurado. La familia de David ofreció condiciones. Había condiciones. Para el acuerdo. La voz de Michelle se apagó. ¿Condiciones? Diane respondió rápidamente. Nada forzado, solo presentaciones, conexiones. Lo estás interpretando mal. Me recliné ligeramente en mi silla. No, dije. Lo estoy interpretando exactamente como es. Michelle se levantó lentamente ahora, como si necesitara distancia de la mesa para pensar. Entonces, ¿qué era yo?, preguntó. Parte de la condición. Nadie respondió lo suficientemente rápido. Esa fue la respuesta. Su voz se quebró ligeramente, pero la mantuvo firme. No me dijisteis nada de esto. Harold finalmente la miró. Te estábamos protegiendo. ¿De qué?, preguntó ella. De tomar decisiones emocionales antes de entender el panorama completo, dijo Diane. Dejé escapar un breve suspiro. Ese es el problema, dije. Ella no entendía el panorama completo. Y aún así, la enviasteis a ello de todos modos. El rostro de Harold se endureció. ¿Y tú crees que eres inocente en esto? Llevas días vigilándola, creando archivos, recopilando pruebas. Yo no le he ocultado nada, dije. Eso lo detuvo. Michelle se volvió hacia mí lentamente. ¿Sabías todo esto antes de que yo volviera a casa?, preguntó. Sí. ¿Y no dijiste nada? No, dije. Me estudió con atención ahora. Como si intentara ubicarme en una versión de los hechos que no había visto claramente antes. ¿Por qué?, preguntó. Cerré la carpeta. Porque quería ver qué harías cuando finalmente te enfrentaras a la verdad. Sin que nadie te diera el guión. Eso cayó de forma diferente. No fue duro, ni suave, solo definitivo.
Diane se levantó. Esto se está volviendo irracional. Harold la siguió. No necesitamos que esta conversación continúe. Los miré a ambos. Ya tomasteis vuestra decisión, dije. Solo que no pensasteis que alguien estaría en posición de demostrarlo. La boda se cancela. Michelle no se movió cuando se fueron. Se quedó de pie en medio de la habitación, mucho después de que la puerta se cerrara. Y por primera vez desde que la conocí, no estaba moldeada por la versión del mundo de sus padres. Estaba de pie, fuera de ella. La boda debía ser el sábado. En su lugar, convertí el lugar en algo más. El mismo rancho, las mismas luces, las mismas sillas. Pero hice que cambiaran la disposición por completo. Sin montaje de ceremonia, sin pasillo, solo un espacio abierto, filas de asientos. Y una pantalla al frente. Lo llamé una reunión, nada más. A las 6:30, la gente empezó a llegar. Mi hijo, Jacob, llegó primero. Me estrechó la mano como un hombre, ya no como un niño, y dijo, estoy aquí. Eso fue todo. Víctor apareció después y se sentó en la parte de atrás sin hablar. Luego llegó Michelle con Diane y Harold. Sin vestido de novia, sin sonrisas. Solo un silencio que se sentía más pesado que cualquier otra cosa en la habitación. Michelle miró el montaje y comprendió de inmediato que esto ya no era una discusión. Era un resultado. David Pierce entró el último. No lo invité para humillarlo. Lo invité porque la verdad no funciona por partes. Cuando la sala se calmó, di un paso al frente. No estoy aquí para discutir, dije. Estoy aquí para que todos escuchen la misma versión de lo que realmente sucedió. Hice clic en el control remoto. Primera diapositiva, registros del hotel de Charleston. Murmullos recorrieron la sala. Segunda, fotos de Michelle y David en la cena. Lo suficientemente cerca como para que la distancia dejara de tener sentido. Sin reacción por mi parte. Sin pausa. Tercera, los documentos del préstamo. El nombre de Harold, $300.000. Estructura clara, vínculo claro. Harold se removió en su asiento. Cuarta, una foto de Michelle saliendo de la suite de David Pierce temprano por la mañana. La misma ropa de la noche anterior, el pelo ligeramente despeinado, los tacones en la mano. Esa era la prueba. No la cena, no el viaje, ese momento. Algunas personas se movieron en sus asientos. Nadie habló. Miré a Michelle. No preguntó qué era. Ya lo sabía. Cuando la sala permaneció en silencio, volví a hablar. No solo te reuniste con él en Charleston, dije. Te quedaste en su habitación esa noche. ¿Y cuándo volviste? Me dijiste que habías estado en Key West. Michelle bajó la mirada. Sin negación, sin defensa. La mandíbula de Harold se tensó. Diane miró hacia otro lado. Volví a hacer clic en el control remoto. La pantalla se oscureció. Esa es la situación, dije. No especulación, no emoción, documentación. Harold se levantó. Este es un asunto privado que se está convirtiendo en... Siéntate, dije. No en voz alta, solo de forma definitiva. Se sentó. Diane lo intentó a continuación. Estábamos tratando de asegurar la estabilidad para su futuro. La miré. Usasteis a vuestra hija como moneda de cambio para gestionar vuestra deuda, dije. Eso no es estabilidad. Eso es presión. Silencio. Michelle finalmente habló. Su voz era baja. No sabía toda la verdad, pero sabía que lo que estaba haciendo no era limpio. Miró a David. Y aún así me quedé. Esa era la parte de la que no podía escapar. Nadie la interrumpió. Se volvió hacia mí. Podrías haberlo detenido antes. Asentí una vez. Sí. ¿Por qué no lo hiciste?
La miré por un momento. Porque no me meto en algo a mitad de camino y adivino lo que significa. Espero hasta que todo esté sobre la mesa. Eso fue todo. Sin disculpas, sin defensa, solo estructura. David se levantó en silencio después de eso. No discutió, no actuó. Simplemente salió de la habitación. De la forma en que lo hace la gente cuando se da cuenta de que nunca fue el centro de nada importante. Harold lo siguió un minuto después. Diane se quedó un segundo más, luego se fue sin mirar atrás, y entonces solo quedamos nosotros. Michelle permaneció sentada. Jacob estaba de pie cerca de la parte trasera, observando pero sin interferir. Víctor se apoyaba en la pared. Nadie habló durante un rato. Michelle finalmente rompió el silencio. ¿Qué pasa ahora?, preguntó. No respondí de inmediato, porque la verdad era simple. Todo lo que necesitaba decirse, ya se había dicho en el único lenguaje que importaba. Pruebas. Cerré mi portátil y la miré. Ahora, dije, tú dejas de vivir dentro de las decisiones de otras personas. Y yo dejo de vivir dentro de una historia que ya fue reescrita sin mi consentimiento. Ella asintió lentamente. Sin discusión, sin súplicas, solo comprensión. Más tarde esa noche, la gente se fue en silencio. Sin celebración, sin discursos de clausura, solo movimiento hacia las salidas. Jacob se fue primero en su coche. Víctor asintió y se fue sin decir palabra. Michelle se quedó junto a las sillas vacías durante mucho tiempo, antes de salir finalmente. No miró hacia atrás, ni una sola vez. Y no la detuve, porque después de lo que se mostró, no quedaba nada que perseguir. Solo lo que ya se había decidido. Me quedé hasta que apagaron las luces. El lugar estaba en silencio de nuevo. El mismo lugar donde se suponía que algo iba a empezar. En cambio, terminó limpiamente. De camino a casa, pensé en todo lo que había sucedido. Sin venganza, sin caos, solo alineación. Durante las 2 semanas siguientes. Michelle llamó 3 veces y envió más mensajes de los que me molesté en contar. Los primeros fueron breves. Luego se volvieron honestos. Charleston, admitió, había sido un error. Acostarse con David nunca debería haber sucedido. Y sus padres habían estado hablándole al oído durante meses, presionando, dirigiendo. Presentando las cosas de una manera que la hizo dejar de confiar en su propio juicio. El último mensaje fue el único que importó. Dijo que sabía que había destruido lo que teníamos. Dijo que sabía que había metido a sus padres en algo que se suponía que pertenecía a nosotros dos. Luego me pidió que la dejara intentar arreglarlo. Lo leí una vez y dejé el teléfono. No respondí esa noche. Respondí a la mañana siguiente. No cometiste un error, le escribí. Tomaste una serie de decisiones y las llamaste confusión después de que fueran expuestas. No construyo una vida sobre eso. No te odiaré por ello. Pero tampoco me casaré contigo después de ello. Ese fue el último mensaje que le envié. La gente siempre piensa que momentos como este destrozan a un hombre. No es así. Despojan todo lo innecesario, hasta que solo queda la estructura. Y a veces, lo que queda es más fuerte que lo que planeabas construir en primer lugar. Porque al final, no perdí una boda. No perdí a una mujer que me engañó en una habitación de hotel en Charleston. Y volvió fingiendo que no había pasado nada. Eliminé todo lo que no era real, antes de que tuviera la oportunidad de convertirse en mi vida. Y eso marcó toda la diferencia. Gracias por vuestra atención.